hermanos, buenos días. Una vez más vamos a tener en ahora la predicación del día de hoy, el culto de la escuela dominical. Vamos a tener, hermanos, el tiempo del mensaje. Ahora le invito, hermanos, que abra su Biblia allá en casa, abra su Biblia en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Quiero que note, hermanos, el versículo 17 y versículo 18. Vamos a entrar en materia. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En esta hora, hermanos, queremos compartir el mensaje, los ejemplos de oración o patrones de oración. Pero antes, hermanos, quiero compartir con ustedes la estrofa y el coro de un canto muy hermoso, de un himno muy hermoso que entonamos en nuestras iglesias. El canto número 482 en nuestros himnarios: Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos por una vez más poder estudiar su palabra. Gracias, Señor, por medios como el internet que nos facilitan, Señor, la comunicación en este tiempo, Padre. Oramos que el Espíritu Santo sea el gran y divino Maestro, y que seas tú, Señor, el que nos hables a través de tu palabra. Esconde a este inútil siervo detrás de tu cruz, y que tu manto de misericordia y de gracia, Señor, sea sobre mí en esta hora. Ayúdanos, Señor, a poder compartir tu palabra con toda claridad, y que, Señor, la misma pueda traer un cambio a nuestra vida. Prepara nuestro corazón para recibir tu palabra en temor. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, dice la palabra de Dios que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, a través de la palabra de Dios a lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, podemos ver, hermanos, una gran cantidad de hombres de Dios, siervos de Dios, que llegaron a la presencia de Dios buscando, hermanos, el consuelo, buscando el favor de Dios en sus vidas. Algunos cristianos no dicen: pastor, yo no sé cómo orar, yo no sé cómo puedo orar a Dios. Yo nada más hablo y digo algo. Pero, hermanos, la verdad, hermanos, podemos tener muchos ejemplos en toda la Biblia sobre cómo nosotros podemos ver que Dios contestó a muchos hombres su oración. Por ejemplo, hermanos, dice la Biblia ya en el libro de Santiago, ahí donde estuvimos leyendo, en el capítulo 2, versículo 23. Capítulo 2, versículo 23. Dice la palabra de Dios que y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Abraham, hermanos, es otro ejemplo de ejemplos de oración, patrones de oración. La vida, hermanos, la vida de Abraham era una vida que se caracterizaba por su relación con Dios. Casi en todo el tiempo que vemos en la vida de Abraham, casi en todo, Abraham tenía una cercanía con Dios. Y hermanos, la Biblia dice que fue llamado amigo de Dios. Esto nos dice, nos enseña a nosotros
sobre esa relación. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dios no quiere una religión, Dios quiere una relación, una compañía. Vemos la vida de Abraham. Él dejó su familia, él dejó su casa, él dejó su parentela cuando Dios lo llamó a una tierra que ni siquiera él conocía. Él llegó a un país desconocido para él. ¿Por qué? Porque él estaba siguiendo la dirección de Dios. Él creyó la promesa de Dios también, que Dios le daría un hijo, y lo tuvo aún en una edad en la cual ya no podía procrear. Él confió en Dios, que Dios proveería un cordero. Cuando él ofreció a su hijo, cuando Dios le pidió, Abraham, ofrece a tu hijo, y él le dijo a su hijo le preguntó, padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿dónde está el cordero? Y él creyó que Dios podía proveerse de un cordero, y Dios le proveyó. Porque, hermanos, vemos a un hombre que está confiando en Dios. Por algo se le llama el padre de la fe. Su vida de oración fue, hermanos, una vida de intercesión. También nos dice, hermanos, que cuando la ciudad de Sodoma y de Gomorra estaba por ser destruida, antes de ser destruida, la palabra de Dios dice que Abraham también, hermanos, intercedió por Sodoma. Él pedía a Dios que no destruyera la ciudad. Él le rogó a Dios que la ciudad no fuera destruida. Dios le dijo, si habían 50 justos, yo no la destruiré por amor a esos 50. Él le preguntó, Señor, tal vez falten 5, y así fue bajando. No se hallaron 10 justos, pero él estuvo intercediendo por la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Tú y yo también, hermano, debemos estar intercediendo por ese mundo que está cada vez más perdido. Vemos lo que está pasando en el mundo, hermanos, y nosotros, los creyentes, no debemos estar sorprendidos, no debemos estar asombrados, porque sabemos que todas estas cosas van a pasar. Ahora, hermanos, mientras estamos en este mundo, luz somos del mundo, debemos denunciar lo que está mal, debemos decir lo que es incorrecto, y debemos interceder por este mundo mientras, hermanos, nosotros los cristianos estemos en este mundo. Hermanos, vemos la vida de Abraham, es un ejemplo de oración. Él tenía una relación con Dios. Donde quiera que Abraham iba, él levantaba un altar al Señor, y ahí tenía una comunión con Dios, una comunión tan íntima, tan estrecha, su vida con una vida de oración. Otro ejemplo, hermanos, de la vida de oración, vemos también, hay muchos ejemplos. Moisés, la palabra de Dios nos dice, hermanos, que Moisés oró fervientemente por la redención del pueblo de Israel, y él obedeció la instrucción de Dios, excepto en una instancia, pero él, hermanos, obedeció, intercedió por el pueblo una y otra vez, y por Israel. Ahí cuando estaban frente al mar rojo, él pidió a Dios, y Dios le abrió el mar, y ellos pudieron pasar en seco. Hermanos, la oración es tan fundamental, tan importante en nuestras vidas, hermanos. La oración de Moisés también fue cuando él intercedió por el pueblo. Cuando los Coré, este hombre llamado Coré, se rebeló contra Moisés, se rebeló contra su liderazgo. Este hombre Coré levantó un séquito, promovió, hermanos, la disensión en el pueblo, y hermanos, la tierra, producto de eso, hermanos, Dios dice que la tierra se abrió, y Dios abrió la tierra y los tragó vivos, y fueron directo al infierno. Ahora, ¿qué hizo Moisés? Él intercedió por todo el pueblo, para que todo el pueblo fuese salvado de ese acontecimiento. Solo Coré y 250 hombres que estaban con él fueron tragados vivos por la tierra. Él también oró e intercedió por María, su hermana, su propia hermana, quien murmuró en contra de Moisés y en contra de la esposa que había tomado como castigo. Dios la castigó por su imprudencia, y ella quedó llena de lepra. Él oró por ella, y por unos días estuvo llena de lepra, y luego Dios la sanó. Pero él oró,
Él intercedió, hermanos, tú y yo debemos interceder aún por aquellos que nos juzgan injustamente, aquellos que tal vez nos critiquen, aquellos que tal vez andan mal. Tú y yo debemos interceder por esas personas también, hermanos. También cuando el pueblo murmuró ahí en el desierto, allá en Mara, en ese lugar, en el desierto, el pueblo murmuró en contra de Moisés y de Aarón, y él oró por ellos. Él oró por el pueblo. Y Dios le dio dirección y le dijo: corta un árbol y échalo las aguas de Mara para que las aguas se endulcen. Y Dios le contestó. Vemos la intercesión, hermanos, también allá en aquel lugar en el desierto llamado Tavera, el fuego de Dios se encendió contra el pueblo de Israel, porque dice la escritura, ellos empezaron a murmurar contra Moisés y contra Aarón, una vez más porque no había carne. No tenían carne, solamente comían del maná. Y se quejaron contra Dios una y otra vez. Y Dios mandó fuego y los estaba consumiendo. Y Él intercedió una vez más ante la presencia de Dios. Y Dios detuvo la mortandad. Muchos ejemplos, hermanos, de la intercesión de Moisés. Fue necesario, hermanos, para la existencia de la nación de Israel. Tú y yo también, querido hermano, debemos orar, debemos interceder por otros hermanos. Él oró. También Elías, hermanos, vemos el profeta Elías. Otro ejemplo es el profeta Elías. Había un rey llamado Acab, un rey perverso, un rey malo, llamado Acab, y su esposa que se llamaba Jezabel. La palabra de Dios nos dice que ella estaba persiguiendo a todos los profetas de Dios, todos los siervos de Dios, los perseguía y los mataba. Y él, hermanos, llegó a irse a un lugar. Antes de irse a ese lugar, a ese arroyo de Querib, dice la palabra de Dios que él oró, ahí lo acabamos de leer en Santiago, que no lloviese por la tierra 3 años y medio. Y no llovió, no había comida, no había alimento, no llovió, y era un juicio de Dios por causa de la rebelión del pueblo. Allá en el arroyo de Querib, mientras estaba la escasez en el mundo, Dios proveyó a Elías. Les proveyó en ese arroyo de Querib alimento, pan y carne. Y hermanos, es interesante, dice la palabra de Dios, que los cuervos Dios los mandó para que alimentase a este siervo de Dios. Los cuervos son animales muy inteligentes. Hace unos días veía en un documental los cuervos cómo usan incluso unos palillos para sacar unos gusanos o unas larvas metidos en los troncos. Son muy inteligentes, son muy sagaces, pero ellos no comparten. Ahora Dios, hermanos, usó a estos cuervos para alimentar al siervo de Dios, al profeta de Dios. Note lo que dice Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tirista, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Qué tremendo, hermanos, la relación con Dios. Vemos aquí el poder de Dios para proveer. Y hermanos, notamos, hermanos, el poder. Él oró y la tierra dejó de recibir el agua del cielo. Fue, hermanos, por el poder de Dios. Hermanos, la oración tiene poder. La oración tiene poder. Ahora, hermanos, necesitamos estar en la presencia de Dios.
cuya presencia estoy. Para que haya poder necesitamos estar en la presencia de Dios. Para que podamos ver oraciones contestadas, peticiones contestadas, necesitamos estar en la presencia de Dios. Elías estaba en la presencia de Dios. Tanto era la presencia de Dios que Dios se manifestó de una manera poderosa para proveer. Confiaba en Dios. Notamos, hermanos, que Nehemías, tenemos aquí el ejemplo de Nehemías también. Necesitamos orar por un avivamiento. ¿Cuántos pedimos, Señor, manda un avivamiento, trae un avivamiento? Pero el avivamiento en nuestras vidas no va a venir si no hay, hermanos, si no hay realmente, primeramente, una confesión de pecado. Es esencial para el avivamiento que el pueblo de Dios confiese sus pecados. Nehemías, hermanos, oró empezando su oración, hermanos, con una confesión de pecados, más para que Dios traiga avivamiento. Intentamos confesar nuestro pecado. Vemos, hermanos, como Nehemías, dice la Escritura, que él empezó a confesar y a venir ante la presencia de Dios y a confesar por el pecado de él y de todo el pueblo. Notamos, hermanos, que ellos se arrepintieron, ellos vinieron a la presencia de Dios. Capítulo 9 del libro de Nehemías. En el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel, de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Confesaron sus pecados. Déjeme decirle, hermanos, para que podamos ver un avivamiento en nuestras vidas y en nuestra sociedad, necesitamos confesar el pecado. Y confesar el pecado no es decir, Señor, perdóname por todos nuestros pecados, en el nombre de Jesús, amén. No, la confesión de pecado implica, hermanos, declarar el pecado por su nombre. Dijiste una mala palabra, tienes que decir, Señor, perdóname porque di esa mala palabra. Miraste y codiciaste algo que no correspondía, tienes que confesar a Dios, Dios, perdóname porque codicié tal cosa. Llamar el pecado por su nombre. Confesar el pecado es, por ejemplo, tú trataste mal a una persona, respondiste de una manera incorrecta, tienes que confesar el pecado por su nombre. Tal vez te fuiste desobediente a tu padre, a tu madre, tienes que llamar el pecado por su nombre. Hermanos, no podemos nada más decir, Señor, perdona por todos nuestros pecados. No es así. Confesar el pecado es llamar el pecado por su nombre. El problema, hermanos, es que somos orgullosos. El pueblo de Dios, el avivamiento de Dios, vino cuando ellos se reunieron en ayuno y cilicio y tierra sobre sí y empezaron a confesar los pecados y las iniquidades de sus padres. Hermanos, necesitamos confesar nuestros pecados. Necesitamos, si queremos ver la presencia de Dios, si queremos ver un avivamiento en nuestras vidas, necesitamos confesar el pecado nuestro. Otro de los hombres que podemos ver en un ejemplo, hermanos, de oración, es el ejemplo de Daniel. Él también confesó sus pecados y los pecados de su pueblo. Pero vemos, hermanos, algo interesante en la vida de Daniel. Algo muy particular en la vida de Daniel. Daniel, la persistencia en su oración. ¿Cuántos conocemos aquel terrible acontecimiento que aquellos sátrapas, gobernadores, colegas de Daniel, intentaron para perjudicarlo, mandaron un decreto, pidieron al rey que se hiciera un decreto que en el espacio de 30 días nadie pidiese nada, ninguna petición a un dios o a X dios o a todos los dioses o a una persona, sino solamente al rey. Y Darío
de esta situación, y la palabra de Dios nos dice, hermanos, que él, cuando supo el edicto, ¿qué hizo? Fue a su casa a orar. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice, hermanos? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Hizo su oración todos los días, como todos los días, y a pesar de que había un edicto de que si alguien pidiese a algún Dios o alguna otra persona que fuera echado al foso de los leones, él tal vez tenía la excusa para decir, ¿sabes qué? No voy a orar porque hay un edicto. Mire, hermanos, él buscó la presencia de Dios. Algunos dicen, pastor, a veces no tengo tiempo de leer la Biblia, no tengo tiempo de orar, estoy muy ocupado. Ahora estamos en cuarentena. Y hermanos, realmente, ¿qué tanto tiempo tenemos en oración? Estamos buscando la oración, estamos buscando tiempo con Dios. Ya no hay excusa. Ahora podemos tener tiempo, ya no hay tráfico, no tenemos problemas con el tiempo. Ahora tenemos suficiente tiempo. Pero ¿sabe qué es, hermano? La disposición que tengamos nosotros. No hay excusa para no buscar la presencia de Dios. Si no lo hacemos es porque nada más no está en nuestro corazón el buscar al Señor y el buscar su presencia. No hay excusa. Él pudo haber dicho, no voy a orar. No, él oró. Y dice la Biblia que lo echaron al foso de los leones. Ahí esos leones han visto una práctica de los reyes asirios bien cruel. Y dice la palabra de Dios que Dios lo preservó. Dios lo guardó. Daniel fue persistente. Daniel, hermanos, pudo orar en tiempos difíciles. Él, cuando sus amigos, cuando Nabucodonosor pidió que le revelase un sueño, pidió a sus amigos que le ayudasen a orar. Cuando estaba la escritura en la pared, que al nieto de Nabucodonosor no sabía lo que era la escritura en la pared, apareció esa mano y empezó a escribir en la pared unas frases. Él pudo orar y dar la interpretación. O cuando él estaba estudiando las escrituras del profeta Jeremías acerca del tiempo del cautiverio de los judíos allá en Babilonia, él oró y Dios le dio a él entendimiento. Él fue entendido, pero todo tenía que ver con la oración. A veces tenemos la lectura de la palabra de Dios y no entendemos. ¿Saben qué? Hace falta oración, porque este es un libro espiritual, hermanos. Y para poder entenderlo, necesitamos buscar a Dios en oración. Es fácil hoy en día entrar al internet o al Facebook y buscar a ver qué predicador me puede hablar a mí. Hermanos, Dios te puede hablar a ti a través de la palabra de Dios, pero necesitamos orar, que Dios nos hable. Vemos también, hermanos, ejemplos y patrones de oración en el Nuevo Testamento. Los discípulos de Cristo, allá en Marcos capítulo 14, Jesús, hermanos, se encuentra ya en los últimos días, la última noche, hermanos, antes de ser entregado para morir por nuestros pecados. Y él, hermanos, en esa noche de tentación, en esa noche de prueba, él deja a sus discípulos y toma consigo a Pedro, a Juan y a Santiago, y les advierte para que oren, porque iba a venir la noche de la prueba. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 32 de Marcos 14. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí entre tanto que yo oro.
consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a estrimecerse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y venad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasarse de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y una y otra vez, 3 veces, fue esto lo mismo. Los mandó a orar para que no entraran en tentación. Él se iba a orar y cuando regresaba estaba dormido. ¿Por qué caemos en tentación? ¿Por qué caemos en pecado? Porque no tenemos oración. Porque no tenemos una relación con Dios. Porque no buscamos la presencia de Dios. Él les advirtió de orar para que no entrara en tentación. Cristo mismo sabía el peligro, hermanos, que representaba el bajar la guardia. Sí, aunque Él era Dios, aún así, hermanos, vivía en una dependencia de su Padre total. Si Él, siendo Dios, hijo de Dios, tuvo la necesidad de orar en el momento de la prueba, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más, hermanos, nosotros que somos viles pecadores, que tenemos, hermanos, la naturaleza carnal en nosotros, debemos estar buscando a Dios en oración? Por eso caemos en tentación. Por eso cristianos cayendo en pecado. Por eso cristianos cayendo en el mal. Porque no tenemos un tiempo de oración. No tenemos un tiempo de oración. Estamos como los discípulos durmiendo. Estamos como los discípulos, hermanos, descuidados en cuanto a la tentación. Debemos orar también. Otro patrón que podemos imitar es aquel publicano que llegó ahí al templo a orar. Llegaron 2, uno era fariseo, religioso, se jactaba de lo que hacía, de sus diezmos, se jactaba de que no solo daba sus diezmos, pero también de que ayunaba 2 veces por semana, y se jactaba de ser mejor que aquel publicano. Aquel publicano no quería ni siquiera entrar al templo, y de rodillas oraba y se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Este hombre, dice la palabra de Dios, que descendió a su casa justificado. Una vez más, hermano, no podemos entrar a la presencia de Dios si hay pecado en nuestras vidas. No podemos entrar o suponer que Dios va a escuchar nuestra oración. Si hay pecado, la Biblia dice que Dios no puede escuchar la oración si hay pecado en nosotros. La palabra de Dios dice en 1 Juan 1:9, busque 1 Juan capítulo 1, versículo 9. La palabra de Dios dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué debemos hacer? Debemos, hermanos, confesar nuestros pecados. Pero la confesión nada más no es reconocer que hicimos mal. Implica también incluso entristecernos. Implica, algunos pueden confesar: Señor, dije esto, hice esto. Pero debe haber, hermanos, una convicción en nuestro espíritu. Debe haber, hermanos, debemos sentirlo. Debe haber en nosotros ese sentir: Señor, perdóname, porque te he ofendido. Señor, perdóname, porque he perdido tu comunión. Cuando Pedro negó al Señor 3 veces y el Señor lo vio fijamente, la Biblia dice que él salió. Y él se fue. Y él lloró amargamente. Sentía que había traicionado al Señor. Oh, hermanos, déjenme preguntarle: ¿cuándo fue la última vez que usted se sintió así? Triste por su pecado. ¿Cuándo fue la última vez, querido hermano, que usted nada más se sintió mal por haber
pecado contra Dios. Necesitamos tener una actitud de humillación. El publicano le decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Pero quiero que veamos otro ejemplo. El ejemplo del apóstol Pablo. La palabra de Dios nos habla del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue, antes de ser el apóstol llamado por Dios, él fue un perseguidor de la iglesia. Era religioso, sí. Perseguía a la iglesia. Era un escéptico de la iglesia. Hoy en día hay mucha gente escéptica de la iglesia. Mucha gente que se opone a la palabra de Dios, que critica a la iglesia. Vaya conmigo, por favor, al libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al versículo 6. Él creía que los discípulos, que los cristianos eran herejes, porque estaban en contra de la religión de Moisés. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó el resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra vio una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y una cosa es tener voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Déjame decirle, así como Saulo, hay muchos hoy en día que están persiguiendo a la iglesia, que hablan mal de la iglesia, que critican a la iglesia. Yo digo que hay iglesias que están predicando la verdad, que Dios está sirviendo a Dios con todo su corazón, y hay iglesias que ni quiero hablar de eso. Pero déjenme decirle, así como Saulo, hay mucha gente. Hay mucha gente. Saulo respiraba amenazas sin muerte, encarcelaba a los discípulos. Pero llegar cerca de esa ciudad, Damasco, al llegar a esa ciudad, Dios hizo algo sobrenatural, específico y especial en la vida de este hombre. Dice que el Señor se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hey, si tú persigues a la iglesia y tú hablas mal de la iglesia, tú no estás hablando mal de la iglesia ni hablando mal de los cristianos. Tú estás hablando mal de Cristo, porque Él dejó su iglesia. Porque Él dejó su iglesia. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia. En realidad, ¿contra quién se estaba metiendo Saulo? Era contra Cristo mismo. Y él le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién está persiguiendo la iglesia? Cristo dijo, me estás persiguiendo a mí, porque yo soy el Señor de ellos. Y en quien realmente te estás oponiendo es a mí, dice el Señor. Y Saulo, cuando escuchó esto y vio esto, dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él oró, y su oración fue una oración de aceptación. ¿Quién eres, Señor? Estaba temblando y temeroso. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Es tu falta de temor y tu falta de considerar a Dios en tu vida. Lo que te ha hecho con las personas diferentes hacia ellas o su palabra. Y debes arrepentir de tus pecados. Saulo, esa parte se arrepintió. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú perteneces. Antes de comenzar sus viajes misioneros, note lo que dice Hechos, capítulo 13, versículo 2. Antes de comenzar su viaje misionero, él oraba y le pedía a Dios dirección. Dice el capítulo 13, versículo 2 y 3 de Hechos. Hechos 13, versículos 2 y 3.
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, hermanos, ellos hicieron la voluntad de Dios en sus vidas. Ellos oraron para que Dios le diera dirección. ¿Cómo empieza su día? ¿Estás orando? ¿Le pides dirección a Dios? Lo primero que debemos hacer, hermanos, es agradecerle a Dios y venir a la presencia de Dios, pidiendo la dirección de nuestro día. Pablo no solamente oraba, pero cuando pidiendo dirección, pero también en una ocasión fue cuando lo llevaban a un juicio, él en una tormenta oró en ese viaje, en ese barco. Él oraba en tormentas. Él oraba en la dificultad. Pablo no solamente oraba en la dificultad, pero también oraba para tener un ministerio efectivo. Vemos la vida de Pablo, una vida de oración. El apóstol Pablo, allá en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Y eso es lo que debemos hacer los ministros. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que os falte a vuestra fe. Él oraba por un ministerio efectivo. Él oraba por los discípulos para que Dios pudiera ayudarles a los discípulos a poder ser más y más como Jesús. Oraba continuamente, con gran, dice, de noche y de día, con gran insistencia. Oh, debemos tener una vida de oración, tiempos de oración. Él oraba con agradecimiento. Él oraba a Dios con agradecimiento. Dice en 1 Corintios capítulo 4, también capítulo 1, versículo 4. 1 Corintios capítulo 1, el versículo 4. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Él dice que daba gracias a Dios por los discípulos. Nosotros damos gracias a Dios por los hermanos, damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo y lo que va a seguir haciendo. Debemos orar con acción de gracias. Debemos orar, hermanos, por la voluntad de Dios en nuestras vidas. Romanos, ahí un poquito antes, capítulo 15, versículo 30. Él oraba por la voluntad de Dios, versículo 30. Pero ruego, hermanos, por el Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando a mí, a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Él oraba, dice, por la voluntad de Dios. Él oraba que todo sea bajo la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, dice el versículo 32. Debemos orar siempre, Señor, si es tu voluntad. No somos quien para exigirle a Dios, pero debemos orar por la voluntad de Dios. Él oraba y le pedía a la gente también que orara por él. Versículo 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Siempre oraba y pedía eso, que los demás oraran por él, que los demás oraran para que Dios para que Dios le bendijera su ministerio, para que Dios lo pudiera usar. Y es nuestra petición siempre. Creemos, hermanos, que cada santo, cada cristiano puede llegar a la presencia de Dios pidiendo por los ministros. Oh, hermanos, Pablo oraba continuamente, siempre orando, dice la palabra de Dios. Hermanos, ¿cómo está su tiempo de oración? ¿Está orando? ¿Está pidiéndole a Dios? ¿Está buscando al Señor en oración? En esos días hay suficiente tiempo para orar. En estos días tenemos el tiempo para buscar la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el problema una vez más? En nuestra disposición. En nuestra disposición, como decía días atrás, no está en nuestro corazón. En nuestro corazón, hermanos, está el buscar todos, menos las cosas espirituales.
El espíritu está dispuesto. Sabemos que podemos hacer lo que debemos hacerlo, sí. Pero la carne es débil. No, somos guiados por la carne muchas veces. Por eso, hermanos, tenemos vidas derrotadas. Por eso, hermanos, no podemos ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso vivimos tan afanados. Por eso vivimos preocupados. Por eso vivimos alterados. Algunos tienen que ir con el psicólogo a que le dé una pastilla porque no tienen paz. La paz de Dios viene por la oración, querido hermano. La paz de Dios viene por la oración. Filipenses 4, del 6, del 4 al 7. La paz de Dios viene por buscar su presencia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estamos en tiempo de oración. Vamos a orar, Señor, al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por su palabra. Te pedimos, Señor, que ella pueda avivarnos y llenarnos, Señor. Bendiga, Señor, nuestra congregación. Bendiga a los hermanos y que la gracia de Dios sea con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.
canción.